Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos aquí ya de nueva cuenta en tu programa Hablemos con Sentido Humano, un poquitín tarde, porque bueno, pues a veces se mueven los horarios, pero ya estamos aquí de nueva cuenta en tu programa Hablemos con Sentido Humano. Y vámonos a razones de vida, sí, en tu sección Razones de vida, que hoy vamos a platicar de un tema que te va a gustar porque es un tema que le hemos titulado ¿Y dónde está Dios en todo esto del tema de la vida? ¿Dónde está Dios en el tema de las razones de vida? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué es lo que, cómo actúa Él? ¿O qué es el tema de Dios? Porque luego nos preguntamos, bueno, cuando tenemos cosas muy difíciles, hay un tema que se llama cuando Dios calla, que no te parecerá ser que no te pela, que no está presente en tu vida, que se dificulta. No sabes la cantidad de personas que de pronto llegan a pedir ayuda y a no explicarse, o sea, de verdad de cómo actúa Dios, pues si tanto me ama, ¿por qué permite que pase todas estas cosas? O por qué, inclusive, por qué muchas personas se preguntan, ¿por qué me dio la vida? O sea, o ¿para qué me dio la vida? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto que Dios está haciendo conmigo? Y quién es Él en mi vida también. Si es todopoderoso, pues ¿por qué no nos quita la libertad y hace lo que Él quiere y la pasamos todos bien y listo, ¿no? O sea, nada más, pero pues no se trata de eso, obviamente, sino, ya lo hemos platicado, la libertad hace que lleguemos al amor, ¿sí? Y Él quiere que obviamente nos amemos, pero al amarnos tiene que haber libertad, no puede ser, la esclavitud siempre nos va a llevar al odio, no tener lo que no tener, lo que no, lo que debemos de tener. El odio nos lleva a quitarnos cosas, a estar con gente que no debemos de estar, a no pertenecer a esos lugares, pero también el odio nos lleva a sentirnos siempre nos hace sentir como solos. Por más gente que tengamos, esos son los tres grandes síntomas del odio. O sea, no creas que el odio es nada más odio a esta persona, sí, pues va dirigido a personas, ¿no? Pero el odio, el odio en sí, no tiene más que tres síntomas, ¿sí? Y uno de los síntomas es no me siento perteneciente, por más que le eche ganas, no me siento perteneciente. Segundo, siempre me siento solo. Y tercero, por más ganas que le eche, siento que me faltan cosas, por más dinero que tenga, por más logros que tenga, ya me saqué un título, ya gané no sé qué, pero ¿por qué siento que me faltan? No me siento perteneciente, no tener lo que debo de tener y siempre sentirme solo es el parte de odiarte a ti mismo. Y entonces eso nos da la esclavitud y el amor nos da otra cosa. Por eso a veces nos preguntamos, ¿cómo es esto el tema de dónde está Dios? Bueno, pues voy a empezar de lleno y fíjate bien porque voy a empezar de lleno con una historia de una persona que se llama Francis Collins. Tú lo puedes encontrar a Francis Collins en su libro, bueno, tiene algunos, pero Francis S. Collins tiene un libro que se llama ¿Cómo habla Dios? Y en ese libro puedes aprender muchísimo y voy a empezar con la historia de Francis Collins, que Francis Collins es un científico muy prestigiado del Instituto Nacional de Genética en Estados Unidos. Él es un genetista y es un científico con doctorado en física y bueno, temas así de esa, de esas situaciones. Sí, y Francis Collins, déjame decirte que Francis Collins fue el director de un proyecto fabuloso que se llama Proyecto Genoma Humano. Proyecto Genoma Humano. Este proyecto se desarrolló por muchísimo tiempo en Estados Unidos con cooperación de otros países, Inglaterra si mal no recuerdo, sí, y otros países también, porque ellos estaban buscando, sí, ellos estaban buscando eh, todo el mapa genómico, estaban buscando todo el mapa genómico de la persona, sí, y al final de cuentas, pues lo lograron. Y el mapa genómico es algo impresionante porque son letras, determinaron ponerle letras que son ciertos aminoácidos que se van juntando y van haciendo las características propias de tu cuerpo, sí, como es tus ojos,
se llama fenotipo y genotipo, tus ojos, tu forma de pensar, tu forma de ser tiene que ver con el genoma humano. Eso tiene que ver también con la cultura, obviamente. La genética habla mucho, pero también tú hablas mucho en la toma de decisiones. Ese es el espíritu. Pero tus pies, tu forma de cabello, todo eso tiene mucho que ver con el tema del genoma humano. Y obviamente, pues eso, perdón, eso él lo estuvo investigando. Imagínate que estas letras que hicieron, que son muchísimas letras, te tardarías, si leyeras así normal, si fueran libros, te tardarías 31 años en leer este libro del genoma humano. O sea, todo tu genoma, te tardarías 31 años aproximadamente en leer todo el genoma, todo este libro. O sea, 31 años leyendo día y noche, ¿eh? 31 años leyendo día y noche. Entonces, ¿te imaginas 31 años leyendo día y noche? Así de grande está el genoma humano, pero lo importante de Francis Collins es que termina con este libro que dice ¿Cómo habla Dios? Y, y hace una remezcla donde dice, bueno, la ciencia, ¿qué tiene que ver con la espiritualidad o con la religión, no? Y aquí es donde vamos a entrar de lleno en el tema, porque él dice que tiene muchísimo que ver. Dice, un científico, hablando verdaderamente de esto, cuando inauguraron, después de que hicieron toda la investigación y cuando inauguraron o presentaron los resultados de la investigación en Estados Unidos frente al presidente Bill Clinton, Bill Clinton en su discurso dice algo así como, ahora vamos a saber, gracias a la genética y a estos científicos, lo que Dios nos quiere decir y cómo Dios nos construyó. Y entonces él dice en su libro, dice, cualquiera pensaría que yo como científico voltearía la cabeza hacia abajo diciendo, híjole, ya va a hablar de Dios este, o renegaría o haría una mueca diciendo, ay Dios, ya van a meter a Dios en esto, ¿no? Bueno, no diría ay Dios, porque pues si es científico pensaríamos que no cree en Dios. Pero dice, más al contrario, efectivamente, al tener nosotros todo esto, sí, no solamente hice esto para atrás, yo revisé, dice, perdón, yo revisé el discurso del presidente Bill Clinton y me pareció un discurso adecuado y efectivamente yo permití que esas palabras salieran porque efectivamente vamos a ver cómo Dios nos habla a través de la genética, ¿sí? Y entonces él dice literalmente, vamos a conocer el lenguaje de Dios en el hombre. Luego en su libro él refiere que pareciera ser que muchas personas científicas no creen. Han hecho dos grandes investigaciones al respecto y más del 40% de los científicos dicen creer en Dios, con religión o sin religión, pero dicen creer en la presencia de Dios. O sea, también está dentro de eso. Pero no solamente eso, sino que actúan, sí, actúan conforme también a las leyes naturales que Dios realiza. Entonces, es impresionante también esto. Él dice que hay dos extremos que se pelean mucho. Un extremo que es el biologicista, los científicos biologicistas que dicen que nada puede existir si no es comprobado científicamente. Y el otro extremo, que es un extremo, los extremistas radicales que solamente creen en el tema de la espiritualidad y que niegan la presencia de la ciencia y todo dicen que es gracias a Dios, anulando por completo la acción del hombre. Entonces dice, bueno, pues los dos están como inadecuados y no creo que Dios quiera eso para las personas. Entonces Francis Collins, en este libro, donde descubre y donde nos platica precisamente lo que descubre en el proyecto Genoma Humano, nos habla mucho cómo la presencia de Dios está siempre constante en las acciones de la persona. Es un científico, hablo desde la ciencia, y que el problema fue la separación de la ciencia y la espiritualidad. Luego él se pone más duro porque dice, cualquiera pensaría que mi crecimiento de infancia fue religioso. Es decir, pues es obvio, porque esa persona se hizo científico, pero sus papás eran a lo mejor católicos o
mormones o tenían alguna religión evangélica o eran cristianos o eran budistas o eran... No, él se pone muy duro cuando dice, mis papás ni siquiera eran libres pensadores, así lo refiere, eran libres pensadores, de tal manera que él en su proceso de vida se vuelve gnóstico. ¿Sí? Un agnóstico es esta persona que pues no le interesa si existe Dios o no existe Dios, no, realmente no. Él todo está basado en su conocimiento y todo está basado en la ciencia y él se vuelve gnóstico. No, realmente él era, no, dice que había dos tipos de estas personalidades, unos que obviamente estaban en la comprobación de eso y luchaban mucho para ver y demostrar que pues no tiene nada que ver Dios en esto y que no existe. Sí, no tanto como un ateísmo, pero es un gnóstico, o sea, es más el conocimiento que la presencia de Dios y lo quieren comprobar. Y que hay otro tipo, sí, que son personas que no le interesa, no le interesa ni siquiera investigar si existe o no existe Dios en esto que es la presencia humana. Entonces, él se pone más duro cuando dice, yo no tenía nada que ver ni con las religiones, no tenía nada que ver con absolutamente nada de espiritualidad, no, yo era un científico basado en el conocimiento, ¿sí? Y lo que voy descubriendo poco a poco a medida que voy caminando es que Dios tiene mucho que ver en esto y que hay un problema cuando separamos la ciencia de la espiritualidad. Hay un problema cuando separamos la ciencia y la espiritualidad. Y eso es muy complejo porque entonces hoy actualmente se está poniendo muy difícil cuando no podemos hablar a nuestros hijos porque nuestros hijos quieren que todo lo comprobemos científicamente porque en la educación no están metiendo a Dios, porque en el deporte no están metiendo a Dios, porque en la vida cultural no están metiendo a Dios. Entonces se está poniendo muy complejo. Y déjame decirte aquí algo muy importante. Muchas veces la gente nos dice, oye, es que compruébamelo científicamente. Quiero que me lo compruebes científicamente. Y déjame decirte que el método de comprobación científico es uno de los métodos solamente de comprobación, pero no es el único método de comprobación. Y ese es algo que han caído muchas personas en esos errores. O sea, todo quieren comprobar científicamente. Te pongo un ejemplo. Vamos a poner el nombre de Juan Luis Pérez, no sé, Gaxiola. No sé si... Pero de pronto una persona dice, compruébame que existe Juan Luis Pérez de Gaxiola. ¿Cómo? Y dice, compruébame científicamente. Científicamente no te lo puedo comprobar. No hay ciencia que compruebe que existe Juan Luis Pérez Gaxiola. Él se puede parar frente a mí y alguien me puede decir, aquí está, te lo compruebo científicamente, aquí está. No, lo que tú me estás comprobando científicamente es que frente a mí está un hombre, una persona varón, ¿sí? Pero yo no tengo la comprobación científica porque el método de comprobación de la existencia de Juan Luis Pérez Gaxiola no es científico. El método de comprobación de una persona en la vida, sí, en la vida cotidiana, no es científico. El método de comprobación de la existencia de alguien es un método de comprobación que se llama histórico-cultural. Ese es un método de comprobación. Tú me vas a comprobar que existe esa persona si me traes un acta de nacimiento, si me traes un carnet de identificación, si me traes un sello, un acta de bautismo. Y así es como se comprueba la presencia de una persona y es un método de comprobación válido. Es histórico-cultural. A través de la historia y la cultura comprobamos que las cosas pasan y existen. Así de sencillo. Compruébame que existe la persona, se comprueba. El método histórico-cultural comprueba muchísimas cosas. Entonces, no solamente el método científico comprueba cosas. El método científico comprueba un porcentaje pequeño de las cosas del mundo. El método histórico-cultural comprueba otro porcentaje de las cosas del mundo. Pero hay otro método de comprobación, y aquí está el riesgo, que es el método de comprobación teológico. ¿Por qué digo que aquí está el riesgo? Porque han anulado al método de comprobación teológico. Hay situaciones de la vida, hay situaciones del mundo que no se pueden comprobar ni por la ciencia ni histórico-cultural, ¿sí? Se pueden comprobar solamente a través del método teológico. Y ese es un método que obviamente pues hay que estudiarlo, ¿no?
¿sí? Como cuando estudian el método científico, que también tiene una hipótesis, que tiene un marco teórico, que tiene una fundamentación, que tiene, o sea, también el método teológico tiene un proceso también, como el método histórico-cultural también tiene todo un proceso donde se tiene que ir comprobando absolutamente todo. Entonces, en el método científico tiene su comprobación, su marco de comprobación, el método histórico-cultural tiene su marco de comprobación, ¿sí? Y el método teológico tiene su marco de comprobación. Entonces Dios tiene que ver en esto, la cultura y la historia tiene que ver en esto, y obviamente no lo estoy poniendo al mismo nivel, lo estoy poniendo en el entendimiento para que obviamente logremos entender que Dios tiene mucho que ver con esto de las razones de vida. Dios tiene mucho que ver con esto de las razones de las razones de que tú vivas y de que cómo vives tú, obviamente también, o sea, cómo es que vives tú, qué es lo que quieres que tener en la vida, qué es lo adecuado, cómo se debe de ir desarrollando algunas cosas o estrategias de tu vida también. Entonces, por eso es importante entender esto. Ahora, si regreso, si regreso al tema del genoma humano, pues luego descubren en el genoma humano que Dios nos ha dejado, en ese genoma humano, Dios nos ha dejado muchísimos regalos en la persona, muchísimos regalos. No solamente cosas físicas, sino también cosas, obviamente, intangibles y espirituales. Porque luego también descubren, cuando hacen este tema del genoma humano, pensaban que iban a haber diferentes razas, ¿eh? La raza africana, la raza mexicana, la raza europea, la raza asiática, no sé. Pero luego descubren que hay un solo género en el mundo, que es el género humano. Cuando se habla de género, ahora han usado mal la palabra esta, es un eufemismo que han sacado el género para definir solamente el tema sexual, pero el género es un género, que es el género humano, sí, o raza humana, pero es el género humano, porque somos, más del 99% somos idénticos las personas. Son cambios socioculturales o etnográficos los que van pasando en la persona para poder sobrevivir al tema de los fríos, al tema de los calores, al tema de las lluvias, al tema de la nieve. Pero resulta que somos idénticos. O sea, ese es un regalo que Dios tenía planeado para fines prácticos. Pero así como hubo muchos regalos tangibles, nuestro cuerpo, nuestros ojos, o sea, también en nuestra corporalidad nos regaló la mente. Y hay una parte proporcional que no se puede medir, como es el espíritu. Y ahí en eso vienen regalos también que describen obviamente los científicos, que vienen regalos que son muy parecidos en todos los hombres. Y yo los quiero poner en un tenor más específico. El regalo también significa don, o don significa regalo, como tú quieras verlo, o gift en inglés. Pero el don es un regalo, se llaman dones. Y entonces yo lo quiero poner en ese tenor más específico. ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto de las razones de vida? En que te ha dejado regalos específicos como dones que tú tienes que desarrollar. Y mira qué impresionante, porque los 7 dones más grandes que ha dejado tiene que ver con temas casi de investigación científica, histórico-cultural, pero que son intangibles a la vez también. Es decir, tienen que ver con los 3 métodos de comprobación más grandes, como por ejemplo es el don de consejo. O sea, tiene que ver con la otra persona, como es el don de entendimiento. No sirve de nada entender, ¿sí? Pues ¿para qué entiendes si no lo aplicas en los demás? El don de sabiduría, el don de fortaleza, el don de ciencia, hay un mismo don de ciencia, ¿sí? O sea, todos estos dones que Dios ha dejado, ¿sí? Que están permaneciendo obviamente en ti, tienen mucho que ver con estos regalos que describe el mapa genómico humano. Y específicamente el don de ciencia es buenísimo describirlo porque es precisamente, es que de verdad la ciencia vea todo lo que tiene la persona humana en su vida. Que la ciencia pueda ver todo y ver la ciencia de Dios. O sea, qué padre sería que los científicos, en esto, los científicos vieron todo lo bueno que tenía el ser humano. Los científicos vieron todo lo bueno que tenía el genoma humano. Entonces, ese es el don de ciencia en toda su expresión. En el proyecto Genoma Humano vieron, wow,
y vieron que el ser humano era bueno, igualito que Dios. Vieron que el ser humano era bueno, se sorprendieron. Wow, mira, en estas 3 letras están los colores de los ojos, en estas 3, wow, o sea, vieron que el ser humano era bueno por naturaleza, ¿sí? Entonces, no es exactamente la presunción de los logros, o sea, estos científicos ya no era lo que ellos lograron descubrir, no estaban presumiendo ya sus logros, sino que estaban presumiendo la obra de Dios que se logró aquí en la Tierra. Claro que un aplauso a estos científicos que lograron describir el genoma humano con miles y miles y miles y miles y miles de letras. Claro, un aplauso enorme, pero lo que lograron es que el don de ciencia apareciera, y el don de ciencia es la expresión de todo lo que de todo lo que es la ciencia de Dios, cómo Dios hizo todo y vio que era bueno. Eso es el Dios de ciencia. O sea, obviamente si Dios ve que la creación es una cosa buena, es algo hermoso, también nosotros deberíamos de asumir esta actitud igualito que Dios. Y este es un don de ciencia, ¿sí? O sea, el don de ciencia que nos hace ver la belleza del ser humano. O sea, cómo Dios construye cuando vemos un árbol, cuando vemos... Porque al final de cuentas las preguntas más profundas no responde la ciencia, como qué hay después de la muerte, para qué estoy aquí en esta vida, qué sentido tiene mi vida, por qué no muero cuando muero, o sea, no sé. Todas estas preguntas que son más complejas, pues no las responde. Pero cuando vemos la obra de Dios, la ciencia, como estos científicos que lograron descubrir, pues mira qué hermoso porque logran descubrir, ¿sí? Y no se pavonean de sus logros, sino que se pavonean de los logros de la ciencia de Dios al dejarnos a nosotros aquí. Con un plan perfecto, con un plan muy estipulado, con un plan muy claro, que nosotros tenemos que obviamente ir discerniendo en nuestra libertad. Si nuestra libertad está más clara, pues más claro va a ser nuestro plan. Si nuestra libertad está más compleja, pues más complejo va a ser el plan de Dios. Dios tiene mucho que ver contigo. Dios tiene muchísimo que ver en tu plan. Dios tiene muchísimo que ver en tu vida. Dios tiene muchísimo que ver en tus razones de vida. Dios tiene mucho. A veces necesitamos datos tangibles para poderlo entender. Un abrazo, una caricia, un sueldo, algo tangible que podamos obviamente nosotros tener. Pero esto tangible no tiene ningún sentido si lo intangible, como es tu espíritu, está incompleto o no está alimentado de la manera adecuada. Esto tangible no tiene muchísima repercusión si tu espíritu está siendo, no sé, mal alimentado o está muriendo de inanición. Y eso, pues bueno, a mí hay una escena que te quiero platicar que me ha llamado mucho la atención desde que la vi. Es una escena de San Juan Pablo II, ya estando él enfermo, muy enfermo, pide volver a salir a la plaza a dar un mensaje a los fieles que estaban ahí. Y le hacen una traqueotomía y le tapan el hoyo para que él pueda hablar. Y él sale en su silla de ruedas y trata todavía de hablarles y darles unas palabras a las personas que estaban afuera. La escena es espectacular porque tú le ves a los ojos y ves cómo le corren las lágrimas y ves sus ojos y ves una persona llena de un espíritu muy fuerte. Su espíritu estaba muy fuerte en un cuerpo que ya no podía funcionarle por la edad, por la enfermedad, pero su espíritu estaba muy fuerte. Dios estaba metido regalando los dones hermosos a esta persona que estaba completamente alineada al plan de Dios, completamente entregada al plan de Dios. Y su espíritu se veía fuerte, pero su voz ya no le funcionaba, su cuerpo ya no le funcionaba. Qué impresionante. Como luego veo jóvenes con un cuerpo muy fuerte y le ves a sus ojos y dices, su espíritu está muy débil, sus ojos están secos, su mirada está fría, porque no hay una razón de vida más fuerte que Dios. Y cuando Dios entra a ese espíritu de ese joven, que es el espíritu de verdad, cuando llegan esos dones, como el don de consejo, cuando llega el don de sabiduría, cuando llega el don de ciencia, que puede apreciar la belleza de la naturaleza, tu hijo, cuando llega el don, o sea, todos estos dones fabulosos, sí, cuando llegan estos dones, entonces su espíritu se alimenta y vuelve otra vez a renacer. Pero si tú no le hablas de Dios en esto, si tú le quieres comprobar todo científicamente a tu hijo, si tú le quieres comprobar que todo sea cuánto tienes, cuánto vales,
Si para ti es más importante la calificación que su espiritualidad, híjole, qué difícil va a ser que ese hijo disfrute con razones de vida más profundas. Si para ti es más importante los 7 goles que probablemente su espíritu y hablar de Dios, si para ti es más importante, que tu hija tenga un cuerpo perfecto, no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que estás dejando de lado una cosa tan importante como los dones intangibles que Dios le dio. No pidas que tenga un sentido de vida profundo porque va a ser muy complejo, porque tu papá, tu mamá, tu maestro, tu pedagogo, tú quien lo está viendo, hasta tu tío, tú lo que sea, está en nosotros una función de decir, mira todos los regalos que Dios te ha dado para empezar por tu cuerpo, por la ciencia y todas las razones de vida que Él te ha dejado también para que seas una mejor persona. Dios tiene mucho que ver con esto. Dios tiene muchísimo que ver. Dice, yo ya te había pensado desde antes que nacieras, dice la palabra de Dios. Y te había destinado a que fueras profeta de naciones, es decir, que hablaras de toda la maravilla que es Dios en nuestra vida. Entonces, pues todo eso nos hace creer y nos hace pensar en cosas más profundas, en cosas más fuertes, como es trascender en nuestra vida y generar cosas más hermosas. Dios tiene mucho que ver. Dios está muy preocupado y ocupado por ti todos los días, a todas las horas. Es impresionante ver cada vez todas las maravillas que Dios da, pero a veces no lo queremos ver y eso nos hace un corazón más duro, más vacío, más apesumbrado, más en búsqueda de pura ciencia, dejando a un lado la cultura, dejando a un lado lo histórico, dejando a un lado la teología de nuestra vida también. Pues amigos, qué gusto saludarles de verdad de nueva cuenta. Hoy vimos qué tiene que ver Dios en todo esto y dónde está Dios en todo esto. A mí me da muchísimo gusto saludarles. De verdad, checa el programa de nueva cuenta, vuélvelo a ver, compártelo. Y recuerda, ya están los programas en YouTube, Cuy Valenzuela, búscalos. Me da muchísimo gusto saludarte. Estamos en tu programa Hablemos con Sentido Humano en tu sección Razones de Vida. Me da gusto saludarte. Nos vemos mañana. Mañana es Construyendo Héroes. Me da gusto saludarlos. Que pasen un excelente día. Hasta la próxima.